Pues Little Secret Film es una iniciativa que ha reunido a varios realizadores, casi 15, no sé si cuál es el número final, con una serie de premisas para realizar un largometraje en 24 horas, de distribución gratuita para internet, improvisado, Creative Commons. Cosas muy normales. Cosas muy sencillas de realizar. Que facilitan muchísimo grabar un largometraje. No se podía ensayar con los actores. Y el guión no podía, creo que lo has dicho ya, que no podía estar escrito. Claro, podías tener unas guías generales, pero no podía estar escrito. Nosotros, por lo menos en mi caso, llevamos una escaleta, pero no, los diálogos no podían estar escritos y hay muchas escenas que cambiaron sustancialmente. Y de hecho, como ya de por sí es fácil, nosotros decidimos hacerlo más fácil todavía. Y bueno, como empezó por Ezequiel le daba vueltas a adaptar una especie de relato que tienen como guardado en el cajón de hace años y no se decidía y le dije, ¿por qué no lo hacemos siguiendo cada uno a un personaje del relato sin saber lo que está grabando la otra persona? De modo que, bueno, compartimos una escena al principio, pero a partir de ahí se separan los caminos de estos dos personajes y si acaso nos volvemos a juntar al final del día. Sí, al final del día de las 24 horas. Literalmente. Se puede decir, o sea, se llama Nova la película. Sí, claro. Se llama Nova, es de ciencia ficción. Es que lo que nos llevó realmente a hacer Nova fue llegar a la conclusión de que podemos hacerlo en 2 equipos. Porque yo la primera vez que asimilé las reglas dije, es que en 24 horas, ¿cómo vamos a hacer un largometraje que sea mínimamente interesante? Que no sea 2 personas en un sillón hablando. O sea, ¿cómo podemos rodar 60 minutos? Pues al final lo que hicimos fue llegar a esa conclusión de que media hora cada uno era algo muy asumible que podemos llegar a hacerlo. Entonces se nos ocurrió la idea de Nova y de esos 2 personajes que llevan unas tramas paralelas y que se juntan al principio y al final. Y nada, nos lanzamos a hacerlo. Y nada, bueno, Jero fue la primera opción en la que pensé como protagonista y además cuando le llamé me dijo que sí inmediatamente, o sea, ¿qué más se puede pedir? Como protagonista de nuestra parte, claro. Protagonista masculino. A mí algo que me resultó que me impactó mucho fue que buscando gente para formar el equipo, porque además una de las reglas es que es imposible, no puedes tener más de 10 personas en el equipo, 5 actores y 5 técnicos. Y a la hora de ir buscando por ahí gente adecuada para los pocos puestos que teníamos, pregunté a mucha gente y realmente ninguno de ellos me dijo que no por ninguna otra razón que no fuese de calendario. O sea, todo el mundo estaba encantado con la idea. Nadie se dijo, esto es una locura que hacéis, esto es una tontería, ¿cómo es posible hacer esto? Nada, todo el mundo súper entregado. Y la gente que al final acabó participando, ninguno de ellos puso ninguna duda para nada sobre de hecho, creo que es un aliciente, ¿no? O sea, claro. Jero dijo, es una locura, me apetece porque es una locura. O sea, que creo que la gente que se unió lo que quería era pasar una experiencia compartiendo lo que nos une, que es ser técnicos muy diversos de cine, de guión, en dirección, en fotografía, bajo una presión loquísima. Joder, una presión loquísima. Bueno, yo creo que lo de rodar 24 horas tampoco era súper nuevo. O sea, cualquiera que hay cortos, hay cosas que se graban en 24 horas. Claro. La característica de las 24 horas es que en las 24 no tienen que salir un par de escenas, tiene que salir una película entera. Era la locura. Pero vamos, quiero decir, rodajes de 24 horas con Red Bull y café, más de uno nos habíamos pegado, incluso y yo. Seguro, de 24 horas no tuvisteis unos 16 horas? Pero 24 horas, claro, pero eran 36 horas, pero dormimos. Ah, 36, vale. Eran 36 horas, bueno. Y también otra característica es que supongo como actor para mí fue lo de que es que era improvisado, o sea, eran diálogos improvisados. Entonces tampoco es que fuera a salir algo tipo Shakespeare, que tuviéramos aquí que declinar verso, pero suponía cierto reto y sí que era una locura, pero precisamente por eso era atractivo. A mí sí. Fue además muy interesante porque nosotros nos pusimos esa dificultad extra porque nos dio la gana de que entre nosotros no sabíamos la trama del otro. Digamos, eran 2 historias paralelas, sabíamos pues de qué iba la historia, poníamos los personajes en común y tal, pero no sabíamos de qué iba su historia, así que estábamos en constante peligro de hacer cosas totalmente distintas. Y luego yo además dentro de mi mitad con mis actores hice lo mismo, les puse en antecedentes de todo, pero yo por ejemplo, y yo soy también uno de los personajes,
ni como director ni como actor sabía lo que me iba a encontrar cuando llegaba a una escena. Entonces, de repente, me sorprendían con atrezo que no me esperaba, me sorprendían con ideas que no me esperaba, eran unos personajes que yo no conocía ni sus nombres. Era como... Les conocía como personaje dentro de la película y les conocía también a la vez como actor y como director cuando estábamos rodando eso. O sea, el conjunto es una locura tremenda, pero muy, muy divertido. Para el que la hizo, para el que la vea, ya veremos si os parece. Yo creo que como espectador también es interesante verlo desde ese punto de vista, o sea, sabiendo qué es lo que hay detrás. O sea, creo que es de las veces en las cuales, estando sentado y viendo la película, disfrutas o tienes algún gusanillo especial sabiendo que todo eso es fruto de diálogos improvisados, que son cosas que surgen en el momento, que se tuvo que rodar en 24 horas y hubieron inconvenientes. Quiero decir que nosotros teníamos una serie de secuencias en un lugar del cual nos acabaron echando. Pues yo qué sé, son cosas a las que haces frente en un rodaje, pues reestructurando el plan, con sus dificultades obviamente, pero cuando lo que tienes es que te quedan 6 horas para rodar, pues tienes que hacer frente a ello como puedes, ¿no? De modo que creo que es interesante también verlo entre bambalinas, ¿no? Tener en perspectiva eso. Y que bueno, no sé si se puede decir, pero vamos, es una peli de ciencia ficción con Sí, se puede no sé cuántos efectos especiales y no sé qué, y eso era otro reto aún mayor, que era 24 horas para rodar esto de que va de apocalipsis y locura y fin del mundo, ya está ahí, no se puede leer. Bueno, realmente una de las cosas por las que Jero está así tan reticente a decir nada es que uno de los mandamientos de Little Secret Film es el secretismo. No se puede decir nada sobre la película hasta el momento del estreno. Así que habrá que quemar ahora el dispositivo sí, de grabación. Pero bueno, de todas formas, cuando esto salga ya no pasa nada, sí. Puedes decir lo que quieras. También hemos tenido, creo que es interesante decir que hemos tenido mucho debate interno entre nosotros por el tema de meter efectos especiales, si grabábamos algún off posterior, porque por personas nos encajaba, porque habían algunos puestos que no estaban cubiertos. Podíamos meter otra persona actuando, haciendo voces en off, que son dos momentos muy, muy pequeños, pero a mí por lo menos me planteaba ciertos problemas éticos que... Yo es que no tengo escrúpulos, pero... Pero al final no. Y de hecho, creo que era una tontería, porque creo que el resto de la gente se lo ha tomado de manera mucho más laxa. Sí, y el propio Pablo luego dijo que meter imágenes de archivo, Pablo es el impulsor de la idea, que meter imágenes de archivo y hacer esas cosas, que no había ningún problema, que por supuesto, y era como, joder, pero el manifiesto. El manifiesto. De pronto me voy a convertir en un talibán, no sé. Sí, es muy estricto. Pues la peli se estrena el 1 de febrero, este viernes. Y se estrenará en el portal, en littlesecretfilm.com, y no sé si habrá diferentes portales luego para cada peli. Para Nosotros tendremos nuestra propia página web, littlesecretnova.com, y los demás harán cada uno lo que ellos consideren oportuno para la distribución de su película. Todas se agrupan dentro de littlesecretfilm.com. Se puede buscar como hashtag en Twitter, o supongo que se puede googlear también, y bueno, si no, en la página está en littlesecretnova.com.